Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, habíamos visto entonces la clasificación de los hidrocarburos en alifáticos aromáticos y ahora donde solamente intervenían el carbono y el hidrógeno, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es que el carbono además se puede unir a algún otro elemento como el oxígeno y formando derivados de hidrocarburos que están separados en familias de compuestos orgánicos que llamamos, de acuerdo a qué grupo funcional tengan en su molécula. Esto del grupo funcional no es ni más ni menos que unos pocos átomos, un grupo de átomos, que al estar unidos a una cadena de hidrocarburos, forma una familia nueva, digamos, de compuestos orgánicos o derivados de hidrocarburos, que le da ciertas características similares. Por eso a todos los que tienen determinado grupo de átomos, o grupo funcional que llamamos, tiene propiedades similares. Por eso se los agrupa, se los separa en estas familias de acuerdo a ese grupo funcional que le da ciertas características, ¿sí? Y bueno, y los que vamos a ver son algunos de los que tenemos en esta tabla. Ahora los vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, los que tienen un grupo funcional oxigenado, es decir, donde aparece el oxígeno, pueden ser distintos grupos. Por ejemplo, el hidroxilo, que ya lo conocen porque es característico de las bases en los compuestos inorgánicos, y aquí cuando aparece el hidroxilo en alguna cadena de hidrocarburo, forma una familia que se llaman alcoholes, ¿sí? Y esos alcoholes vamos a ver que se mencionan con el nombre que proviene del hidrocarburo, pero con una terminación que ahora es ol, ¿sí? La terminación para caracterizar a los alcoholes. Luego puede haber otro grupo funcional, que es este, es un carbono unido de manera doble al oxígeno, y le quedan entonces al carbono dos posibilidades de unión. Este grupo funcional se llama carbonilo, y da origen a dos tipos de familias, dependiendo si el carbonilo está en un extremo de la molécula, las familias se van a llamar la familia de los aldehídos, y si el carbonilo está en el medio de la molécula, va a ser la familia de las cetonas, ¿sí? Y dependiendo si son aldehídos, el nombre va a terminar en al, y si son cetonas, terminará en ona, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. Esta, fíjense, como tiene 3 carbonos, es propanal, ¿sí? Y la acetona esta se incluye, se cuenta el carbono también del carbonilo, tiene 4, por eso viene del butano y es butanona, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo uno por uno igual cada una de estas familias. Otro grupo oxigenado que va a aparecer es el que se llama carboxilo, ¿sí? Que es, fíjense, es el carbonilo, pero ahora en una de las uniones acá del carbono hay un hidroxilo. Bueno, todo este grupo, que se lo escribe de esta manera desarrollada o así, ven, esto, carbono, oxígeno, hidrógeno, es lo mismo que esto, y tenemos que saber, ustedes tienen que saber qué significa que un carbono está unido con unión doble a un oxígeno, y el otro es el hidroxilo unido al carbono, o sea, esto, ¿sí? Bueno, esto da lugar a los ácidos orgánicos, o llamados también ácidos carboxílicos, del uno típico que ya habíamos visto en otra oportunidad. ¿Se acuerdan? Era el ácido acético, que hicimos una medición para ver el contenido de ácido acético que tiene el vinagre, ¿se acuerdan? Cuando hicimos un laboratorio. Bueno, ese ácido acético no es otra cosa que el ácido etanoico, es decir, el que tiene 2 carbonos, ¿sí? Bueno, y después tenemos grupos que ahora que no tienen el oxígeno, sino que tienen el nitrógeno, y este que está aquí, por ejemplo, nitrógeno, hidrógeno 2, con una posibilidad de unión, es el que se llama grupo amino, sale del amoníaco. ¿Se acuerdan que el amoníaco es nitrógeno, hidrógeno 3? Si se le va un hidrógeno, este grupo funcional se llama amino, y cuando está unido a cadenas de hidrocarburos forma la familia de las aminas, ¿sí?
Bueno, aquí tenemos ejemplo de la metilamina. Ahora vamos a ir viendo uno por uno las características. Empezamos por los alcoholes. Los alcoholes, entonces, son aquellos que tienen este grupo hidroxilo unido, decimos, a un radical alifático, que lo indicamos con una R. Esta R, este radical, ¿qué puede ser? Puede ser un metilo, un butilo, puede ser una cadena que tenga 8 carbonos, o sea, que viene del octano, o sea, cualquier radical alifático, corto o largo, no importa, lo llamamos R, ese radical. Esta cadena de hidrocarburos que está incorporada al hidroxilo forma un alcohol, ¿sí? Forma los alcoholes. Y esos, bueno, dijimos que para nombrarlos se nombran, como habíamos visto antes, la cadena más larga que contenga el hidroxilo y la terminación ol, ¿sí? O sea, el sufijo va a ser ol, se cambia la O del alcano, por ejemplo, por ol. Y además hay que indicar con un número, un prefijo numérico, cuál es la posición de este hidroxilo, porque puede ser que esté al final de una cadena hidrocarbonada, o al principio, digamos, y ese sería el carbono 1, o puede estar en el medio también, ¿sí? Entonces hay que indicar en qué posición está este grupo funcional hidroxilo. Por ejemplo, aquí ven, tenemos este tiene 3 carbonos, por eso viene del propano, va a ser el propanol, pero en el carbono 1 está ubicado el hidroxilo, por eso se llama 1-propanol, ¿sí? No, porque podría ser el 2-propanol también, ¿sí? Si estuviera ubicado en este carbono. Por eso hay que indicar dónde está ese grupo hidroxilo. En este caso, también, fíjense, es el 1-propanol, pero tiene en el carbono 2 un metilo, ¿sí? Por eso es como veníamos mencionando antes, los radicales alquilo, 2-metil-1-propanol, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo se nombran los alcoholes? Bueno, y después tenemos también alcoholes aromáticos. ¿Cuáles son los alcoholes aromáticos? Los que, cuando el grupo hidroxilo está incorporado en un benceno, por ejemplo, en un derivado del benceno que eran los hidrocarburos aromáticos, ¿se acuerdan la clasificación? Bueno, esos alcoholes tienen un nombre particular y en ese caso se llaman fenoles, ¿sí? O sea, cuando interviene, ven aquí, el benceno, cuando se le ha ido un hidrógeno, y viene el grupo funcional de los alcoholes, ahora esto se llama fenol, ¿sí? Y todos los derivados de van a ser fenoles, esos alcoholes aromáticos se llaman así fenoles. Por ejemplo, si aquí tuviera un metilo, sería el 2-metilfenol, por ejemplo, ¿sí? Si aquí además hubiera un metilo, ¿sí? No hay que olvidarse, en este caso, de o el circulito adentro del hexágono o las 3 dobles uniones, para que esto sea aromático, ¿sí? O sea, para que sea el benceno, ¿sí? Porque si no sería un ciclo hexano, ¿sí? Así que no olvidarse las rayitas o el circulito que representa al radical aromático, que en lugar de una R se indica con AR, así como un arilo, ¿sí? Se dice. Bueno, seguimos entonces, veamos ahora algunas propiedades de estos alcoholes, qué particularidad tienen estas moléculas, unas propiedades físicas, y si miramos cómo es la fórmula, nos podemos dar cuenta que como tiene este grupo hidroxilo, así como está en el agua, ¿cierto? El agua, recuerdan que es una molécula polar, ¿sí? Entonces, los alcoholes también son moléculas polares porque tienen este grupo hidroxilo, que puede formar uniones puente hidrógeno, recuerdan aquí con las moléculas de agua cuando está disuelto en agua, por ejemplo. Ustedes saben que el etanol, por ejemplo, que es el alcohol que tanto usamos en estos tiempos, ¿sí? El alcohol que tenemos en la casa, ese es el etanol, o sea que tiene 2 carbonos, ¿sí? Y el grupo hidroxilo. Bueno, ¿el etanol es soluble en agua o no? ¿Qué les parece?
Sí. Sí, sí, es miscible con el agua, es decir, es soluble, podemos preparar soluciones perfectamente, que son las que usamos como desinfección, ¿sí? Bueno, bueno, entonces, ¿por qué es soluble en agua? Porque es una molécula polar, ¿sí? Esas moléculas polares son solubles en agua, pero no todos los alcoholes son solubles en agua. ¿Por qué? Porque si tenemos esta cadena, digamos, la parte del radical alquilo, en este caso, fíjense, acá tengo 4 carbonos, o sea, este sería el butanol. Esta molécula de este alcohol con 4 carbonos tiene una parte que llamamos región hidrofóbica, que es la parte hidrocarbonada, es decir, la que proviene del radical alquilo, del alcano, ¿sí? Bueno, esta región es hidrofóbica, ¿por qué? Porque, como la palabra lo indica, tiene fobia al agua, ¿sí? Al hidro, ¿sí? Es decir, repele el agua, es decir, esta parte de la molécula es poco soluble en agua, digamos que se escapa del agua, no le gusta, mientras que el hidroxilo es la región hidrofílica, o sea, este extremo de la molécula, este grupo funcional hidroxilo, es una zona de la molécula que es hidrofílica, es decir, que esta molécula, este alcohol tiene dos partes, una parte hidrofílica que sí le gusta el agua y una parte hidrofóbica. Bueno, estas moléculas así, que tienen esas dos regiones, se llaman anfifilos, ¿sí? Anfifilos, anfi viene de ambos, ¿sí? Tiene afinidad por lo orgánico, la parte hidrofóbica, y afinidad por el agua, ¿sí? La parte hidrofílica. Bueno, entonces, los alcoholes que tienen una cadena corta de hidrocarburos, como por ejemplo el etanol que hablábamos, o este incluso que tiene 4 carbonos, el butanol, esos alcoholes son solubles en agua porque la parte hidrofóbica no es muy importante, digamos, es relativamente corta. Pero si tuviéramos un alcohol, un hexanol, un heptanol, o sea, ya con cadena, con esta parte hidrofóbica más larga, en ese caso esos alcoholes ya predomina esta región hidrofóbica y son poco solubles en agua o casi nada, y son más solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo el hexano, ¿sí? O el benceno, que es un solvente orgánico. Bueno, mientras que los alcoholes aciben, por ejemplo el metanol, que tiene un solo carbono, es muy soluble en agua y poco soluble en ese solvente como el hexano o el benceno, por ejemplo. Bueno, entonces todo esto es lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Bueno, entonces los alcoholes, recordemos eso, son, al ser más polares, o sea, al ser moléculas polares, tienen afinidad cierta afinidad por el agua, y tienen, como forman uniones puente-hidrógeno, tienen puntos de ebullición y de fusión más altos que los alcanos de los cuales provienen, ¿sí? Y son más solubles en agua que esos alcanos, ¿sí? Bueno, y después también tenemos otros alcoholes. Puede ser que ese grupo funcional hidroxilo, que haya más de uno en una molécula, ¿sí? Que haya 2 o que haya 3, y entonces forman los que se llaman alcoholes polihídricos, ¿sí? O hidroalcohol, ¿sí? Alcoholes polihídricos. Bueno, estos alcoholes son los que tienen entonces más de un grupo hidroxilo, y en ese caso, como tienen más de un grupo hidroxilo, van a ser estos alcoholes polihídricos bastante más solubles en agua que los anteriores que tienen un solo grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces el hecho que tengan más hidroxilo le da mayor afinidad por el agua, son más hidrofílicos, decimos, ¿sí? Se solubilizan más. Bueno, y cuando los nombramos, tenemos que tener en cuenta y mencionar la posición de los 2 o 3 grupos, la cantidad de grupos hidroxilos que hayan, con los respectivos sufijos. Si hay 2 será diol, ¿sí? En la terminación, en lugar de ol solo. Si hay 3 será triol, etcétera, ¿sí? Bueno, y uno muy conocido de estos polialcoholes o alcoholes polihídricos es, ¿oyeron hablar de la glicerina? Sí, profe, la glicerina sí. Hay jabones de glicerina, por ejemplo, ¿sí? Que son bastante suaves. Bueno, la glicerina es esta, ¿ven? No es ni más ni menos que un
un alcohol, ¿sí? Un polialcohol, que tiene un alcohol polihídrico que tiene 3 grupos hidroxilos incorporados en este radical alquilo que viene del propano, ¿sí? Ven 3 carbonos, ¿sí? Y aquí se le fue un hidrógeno, viene un hidroxilo, aquí también se va un hidrógeno, viene un hidroxilo, y aquí otro. Bueno, ¿cómo se nombra? En realidad es glicerina o glicerol, es el nombre comercial, pero de acuerdo a IUPAC, la nomenclatura que estamos viendo, es un propano triol, y hay que nombrar las posiciones. En la posición 1, 2 y 3 están estos 3 hidroxilos, así que será 1,2,3 guión propano triol, ¿sí? Porque hay 3 hidroxilos, ¿sí? Y después hay otra serie que son los glicoles, ¿sí? ¿Oyeron hablar del etilenglicol en algún lado? Eso, el etilenglicol, es un líquido que se le agrega a los radiadores de los autos, ¿vieron? Como anticongelante, ¿sí? Bueno, el etilenglicol no es otra cosa que son un alcohol que contiene dos hidroxilos, ¿sí? El etilenglicol justamente es el etano, tiene el etano diol, ¿sí? El 1,2 etanodiol porque tiene 2 grupos hidroxilos. Ese es el etilenglicol que se usa como anticongelante, y podemos tener otros como el propilenglicol, que es el 1,2, en este caso tiene 2 hidroxilos, pero en el propano, así que es 1,2 propanodiol, ¿sí? Bueno, son ejemplos entonces, y estos son todos más solubles en agua que los anteriores, ¿sí? Bueno, y para terminar con los alcoholes, algunas reacciones típicas, los alcoholes como el alcohol común, que es el etanol, ven que es puede reaccionar con ácido y da una reacción típica como la reacción entre las bases y los ácidos que dan sales. Bueno, aquí cuando el etanol reacciona con el ácido clorhídrico, se menciona como si fuera una sal, ven el cloruro, en este caso de etilo, ¿sí? Que es el radical más agua. Esas son reacciones similares a las de neutralización de un ácido con una base. Bueno, y aquí otra reacción típica entre la glicerina, que es esta, ¿ven? Trialcohol, con un ácido, en este caso con el ácido nítrico, da el componente de la dinamita, que es el trinitrato de glicerina, ¿sí? O la nitroglicerina, en presencia también de ácido sulfúrico. Bueno, vamos a otra familia, ¿sí? Habíamos mencionado el otro grupo típico funcional, que es el carbonilo, ¿sí? Que es el carbono unido con doble unión al oxígeno, y le queda entonces al carbono 2 posibilidades de unirse. Entonces, si este grupo carbonilo está en un extremo de la molécula, aquí va a haber un hidrógeno, ¿sí? Para completar las 4 uniones. Y el radical alquilo, que puede ser de 2, 3, 4, 10, o sea, no interesa la cadena hidrocarbonada que va aquí, es el radical alquilo, da lugar entonces a la familia de los aldehídos. Quiere decir que el grupo funcional sería así, ¿ven? Carbono, oxígeno, hidrógeno, en realidad el de los aldehídos. Bueno, y se menciona, cómo se los nombra, reemplazando la O de los alcanos por la terminación al, ¿sí? Para los alcoholes era ol, para los aldehídos es al. Así que es simple de nombrar, y el carbono, el extremo que contiene el grupo carbonilo, es el carbono 1, y también se lo cuenta, ¿sí? Cuando se nombra. Entonces, por ejemplo, bueno, el grupo lo vamos a ver así, desarrollado, o podemos verlo en el extremo de una molécula de esta manera, así o así. Tenemos que darnos cuenta que esto no es un alcohol, sino que este oxígeno está unido de esta manera, con doble unión, una el hidrógeno, y esta la cuarta unión para el carbono, ¿sí? Esto, si lo ven así, en lugar de así, lo tienen que saber reconocer en una molécula para nombrarlo, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, fíjense. Que es el que tiene un solo carbono, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? O sea, vendría del metano, sería. Entonces, si es un aldehído, ¿cómo se llamará este?
terminación al. ¿No será metanal? Metanal, en lugar de metano, metanal. Este, fíjense, tiene 2 carbonos, entonces, ¿cómo se llama? Dicarbonal. No, no. El hidrocarburo que tiene 2 carbonos, ¿cómo se llama? El alcano, que tiene 2 carbonos, ¿cómo se llama? Tenemos metano, después, ¿qué sigue? ¿Propano? No, propano era con 3, butano con 4, y el que tenía 2, ¿cómo era? Etano, ¿se acuerdan? El que tiene 2 carbonos es el etano, por lo tanto, ¿cómo se va a llamar? Etanal. Etanal. Y aquí, por ejemplo, fíjense entonces en el extremo este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo se llama? Pentanal. Pentanal, y tengo que indicarle, anteponerle la posición de los radicales. Fíjense que aquí en el carbono 2 hay un radical etilo, y en el carbono 4 hay un radical metilo, entonces será el 2 etil, 4 metil, pentanal, ¿sí? Bueno, y tiene un nombre particular que es el aldehído aromático, ¿sí? O sea, tenemos el grupo funcional incorporado al benceno, bueno, ese tiene un nombre diferente, se llama benzaldehído, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos entonces los nombres. El metanal, es el que se conoce, digamos, comercialmente como formol o formaldehído, que se usa a veces para conservar especies de animales, en formol o formaldehído, que es lo mismo. Bueno, y el etanal también se lo conoce como acetaldehído, ¿sí? Bueno, esta es la familia de los aldehídos. Bueno, y luego puede suceder que este grupo carbonilo no esté en un extremo, sino que esté en el medio, digamos, de una cadena hidrocarbonada. Entonces, hacia un lado vamos a tener un radical alquilo y hacia el otro lado otro radical alquilo, que pueden ser iguales o no, estos dos. Bueno, y este carbonilo así en el medio da lugar a la familia de las cetonas, ¿sí? Las cetonas. Y la manera de nombrarlos es, se cambia la O del alcano por ona, la terminación ona. Y la primera, digamos, la acetona más de menos cantidad de carbonos va a ser la que tenga 3, porque para que esté en el medio tiene que haber acá un carbono por lo menos y acá otro. O sea que la primera viene del propano, se llamará propanona, ¿sí? Bueno, y esa propanona es la que se conoce como el solvente, la acetona. Vieron que hay un solvente que es la acetona, que es componente, por ejemplo, se usa para disolver muchas cosas, porque es muy bien disolvente, y también antes se usaba como quita esmalte, ¿sí? Y probablemente los quita esmalte que uno compra tienen una parte de este solvente, la acetona, ¿sí? No es otra cosa que la propanona, ¿sí? Entonces, a ver, aquí está, ¿ven? Esta es la propanona. Miren cómo está escrito, aquí sin desarrollar el grupo carbonilo. Si uno ve esto así, se tiene que dar cuenta que este oxígeno está unido con doble unión al carbono, así. ¿Sí? Entonces lo podemos ver así, o lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Así. Bueno, que está aquí, ¿cómo se llama? Fíjense, ¿tiene cuántos carbonos? Tiene 6 carbonos, así que ¿cómo se llamará? Con 6 carbonos viene del hexano. Entonces, ¿cómo se llama? Hexanona. Hexanona, pero tenemos que anteponerle, no hay que olvidarse, la posición del grupo carbonilo, porque este grupo carbonilo podría estar acá o podría estar en este carbono, ¿sí? Entonces es distinto, es otro compuesto, ¿sí? Entonces, fíjense, está en el carbono 3, ¿sí? No empiezo desde acá porque es para que quede el número más pequeño. Está en el carbono 3, por lo tanto es la 3-hexanona, ¿sí? Podría estar en el carbono 2, ¿sí? Entonces hay que mencionar en qué posición está. 3-hexanona. Y fíjense que tiene 3 carbonos, por lo tanto viene del propano, es la propanona, pero en uno de los carbonos, en un extremo, tiene que se acuerdan que era el radical fenilo, ¿sí? Entonces hay que mencionarlo, 1, porque está en el carbono 1, 1-fenil propanona. Aquí no ponemos la posición del carbonilo porque no hay otra opción, ¿sí?
sea, no va a 2-propanona, porque no puede ir acá ni acá, y si no sería un aldehído. Entonces no se le pone en qué posición, a la única, la propanona. Continuamos, entonces van tomando registro, ya vimos 3 familias, ¿sí? Los alcoholes, los aldehídos y las cetonas. Bueno, y ahora pasamos al último de los, al último no, a otro de los grupos oxigenados, ¿sí? Que tienen el oxígeno, que es el grupo de los, que tiene el grupito funcional carboxilo, que se llama. Entonces, el carboxilo, ¿cómo es? Es el carbonilo, pero además tiene acá un hidroxilo. Este grupo se llama carboxilo y está también en un extremo de la molécula, no hay otra posibilidad. Está incorporado, digamos, a un radical alquilo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se los nombra? Estos son los ácidos orgánicos. Entonces, tiene que estar la palabra ácido primero, y luego el nombre del ácido se cambia la O del hidrocarburo, o sea, del alcano del cual proviene, por la terminación oico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense este que tiene un solo carbono, por lo tanto viene del metano, se va a llamar ácido, ¿cómo? Metanoico. Ácido Ácido metanoico. metanoico. Fíjense, ácido viene del etano, ácido etanoico, que es el famoso ácido acético, ¿sí? Que lo pueden ver escrito así o lo pueden ver escrito acá que diga carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Tienen que saber qué es esto, ¿sí? Bueno, y fíjense, no se olviden de contar siempre en la cadena el carbono del grupo carboxilo. O sea, tiene 4 carbonos, ¿sí? No 3, 4. Entonces, como viene ¿cómo se va a llamar que tiene 4 carbonos? Ácido, ¿qué? Butanoico. Ácido Ácido butanoico. Y tenemos que nombrar aquí un sustituyente, que en este caso es un bromo, que está en el carbono 3. Entonces tengo que decir que es el ácido 3-bromo butanoico, ¿sí? Bueno, y es el ácido, como viene del benceno, es el ácido benzoico, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora algunos ácidos de nuestra vida diaria, que son los que se conocen como ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos, qué sé yo, por ejemplo, la manteca, que puede parecer el ácido butírico, que se llama, hay otros ácidos grasos, el ácido palmítico también, porque proviene del aceite de palma, y otros que tienen otros nombres característicos, y se llaman ácidos grasos, y ¿cuál es la fórmula? Es la misma, fíjense, aquí en el extremo es el grupo carboxilo, pero la particularidad que tiene, para que se denominen así ácidos grasos, que aparecen en los aceites de plantas y animales, ¿sí? Es que la cadena el R, es muy largo, qué sé yo, 10, 12, 16 carbonos, o sea, una cadena larga, ¿sí? O sea, tiene aquí en el medio, por ejemplo, qué sé yo, 10, 12 metilenos, que se llaman estos, ¿sí? Entonces es una cadena bien larga, ¿sí? Bueno, eso se los denomina ácidos grasos, y son líquidos, y algunos de ellos son sólidos, y en este caso, donde todas las uniones son simples, se llaman ácidos grasos saturados, ¿sí? Que son justamente los que hacen muy mal a la salud, ¿sí? Los ácidos grasos saturados, ¿sí? Los insaturados, que son los que son buenos, digamos, son aquellos que tienen algunas dobles uniones por aquí entre carbonos, ¿sí? Bueno, y algunos ejemplos, fíjense, de nombres típicos, por ejemplo, el ácido que tiene 14 carbonos en esta cadena, se llama ácido mirístico. El que proviene del aceite de palma tiene 16 carbonos así en la cadena, y hay uno que tiene 18 que se llama ácido esteárico, y ese lo vamos a ver ahora en un rato porque es el que da origen a la fabricación del jabón, ¿sí? Bueno, y estos ácidos carboxílicos pueden reaccionar, hay una reacción típica de estos ácidos, que es la reacción que se da entre los ácidos, por ejemplo, acá tienen el ácido etanoico, ¿ven? Y los ácidos reaccionan con alcoholes, ¿sí? Pueden ser alcoholes monohídricos, o sea, con un solo hidroxilo, o pueden ser también alcoholes, los polihídricos que vimos, o sea, por ejemplo, la glicerina.
Bueno, ¿y qué tipo de reacción dan? Bueno, cuando reaccionan los ácidos carboxílicos con alcoholes, como en este caso con el etanol, da lugar a otra familia de compuestos que se llama, esa familia de compuestos es la familia de los ésteres, o sea, da lugar a un éster. Esto que está aquí es un éster, pero fíjense, bueno, acá me faltó el signo más, ¿sí? Este es un éster, fíjense cómo se forma, qué fácil, y este va a ser el grupo funcional de los ésteres. ¿Ven? Va a ser un carbonilo y aquí un oxígeno con una posibilidad de unión de un radical alquilo. Fíjense, recuerdan que nosotros habíamos visto en inorgánica las reacciones de neutralización entre un ácido y una base. ¿Y qué pasaba? Se formaba una sal más agua. Bueno, aquí es similar, fíjense, es la reacción entre un ácido y el alcohol que tiene la similitud con la base porque tiene el grupo hidroxilo. Bueno, al igual que en esas reacciones de neutralización, este grupo hidroxilo, cuando se junta con este hidrógeno, forma el agua, y aquí este oxígeno queda con posibilidad de unirse ¿a qué? A este radical, que es el radical etilo en este caso. Entonces forma este éster que se llama, ahora la terminación es ato, se cambia el oico por ato, y aquí corresponde a nombrar cuál es el radical alquilo que tenga unido. Entonces, como esto viene del ácido etanoico, va a formar esto que se llama etanoato de, en este caso, lo que tiene incorporado, que es un etilo. ¿Sí? Ven que tiene cierta similitud en la manera de nombrarlos con lo que son las sales, ¿sí? ¿Se acuerdan que la terminación ico, las sales terminaban en ato? Bueno, acá de la terminación oico viene, se cambia por ato, ¿sí? Entonces esto era etanoico, ahora va a ser etanoato de lo que tiene incorporado aquí, que es un etilo en este caso, ¿sí? Bueno, entonces este sería el grupo funcional de los ésteres, ¿ven? Es parecido al de los ácidos, nada más que acá no está el hidrógeno, sino que viene un alquilo cualquiera, y aquí hay otro alquilo que puede ser igual, o pueden ser iguales o diferentes estos R's, ¿sí? Entonces, miren acá, ¿ven? Fíjense, como viene del ácido etanoico, se llama etanoato de, ¿qué tiene aquí? Un metilo, de metilo. Como viene del ácido benzoico, se llama benzoato de metilo también, porque es un metilo lo que tiene incorporado allí. ¿Se entiende entonces cómo se nombran los ésteres? Bueno, estos son los ésteres, van a aparecer, digamos, son compuestos que tienen olores así a frutas, aromas agradables, y los vamos a ver ahora en un rato, cuando veamos cómo se fabrican los jabones. ¿Por qué? Porque los ésteres que provienen de ácidos grasos, ¿sí? Se llaman grasas y aceites, ¿sí? Son ésteres de origen natural, pueden derivar de las plantas o de los animales, ¿sí? Bueno, y una última familia de estos grupos funcionales que contienen oxígeno, tenemos el grupo funcional que es el oxígeno, justamente. El oxígeno con un radical incorporado, un radical hacia un lado y un radical hacia el otro, que pueden ser iguales o distintos. Pueden ser un radical alifático o un arilo, ¿sí? Es decir, un fenilo, por ejemplo, un derivado del benceno. Bueno, y esto se lo nombra con la palabra éter, ¿sí? Anteponiéndole el nombre de los radicales que tienen incorporados a un lado y al otro del oxígeno. ¿Sí? Así que es fácil de reconocer el éter. Recuerden que este es sin la S, ¿sí? Éster, el que vimos antes, y este es éter. Entonces, fíjense, por ejemplo, tiene hacia un lado un etilo y hacia otro lado otro etilo, entonces se llama dietiléter, ¿sí? En este caso tiene un fenilo de un lado y un etilo del otro, nombramos por orden alfabético primero el etilo, entonces será etilfenil éter, ¿sí? O también, bueno, etoxibenceno, se lo nombra como un alcoxi, esta parte así. Pero bueno, por ahí quédense con una sola forma para no confundir.
para no hacerse lío, ¿sí? Y aquí, fíjense, tiene un metilo de un lado y un propilo del otro, así que será metil, propil, éter, ¿sí? Aquí, etil, metil, éter, ¿sí? Es fácil, digamos, la manera de nombrar. Bueno, y nos queda lo último, que son dos grupos funcionales que tienen el nitrógeno, ¿sí? Lo último que vamos a ver, entonces, son los que tienen el nitrógeno, son las aminas, que parecen derivados del amoníaco, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes, el amoníaco era nitrógeno, hidrógeno 3, ¿recuerdan? Bueno, si al amoníaco se le va un hidrógeno y en lugar del hidrógeno viene un radical alquilo, aquí, un R cualquiera, forma lo que se llama una amina primaria, ¿sí? Bueno, y se llama, digamos, la manera de mencionarlas es, la terminación es amina, y la raíz, digamos, se le antepone el nombre del radical alifático del cual provenga, ¿sí? El alcano del cual provenga. Por ejemplo, si esta R es un metilo, será la metilamina, ¿sí? Si es un etilo, etilamina, y así, ¿sí? Esta se llama amina primaria porque tiene un solo radical alquilo. Pero podría ser que alguno de estos hidrógenos, un hidrógeno más, también se fuera y que se incorporara otro radical alquilo, igual o diferente a este R, y en ese caso, esta sería una amina secundaria, ¿sí? Y se nombran los radicales y la terminación amina, ¿sí? Los radicales correspondientes por orden alfabético. O también podría ser que los tres hidrógenos fueran reemplazados por radicales alquilo, como en este caso, que serán radicales alquilo iguales o diferentes, y esa se llama amina terciaria, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Fíjense aquí, esta, por ejemplo, sería una amina secundaria y se va a llamar, tiene un etilo y un metilo, entonces será etil-metil-amina, ¿sí? Esta que tiene 3 metilos será la trimetilamina, es una amina terciaria, ¿sí? Y esta que está acá, fíjense, es una amina primaria, y es un grupo aromático, ¿sí? Entonces sería la fenil, porque esto es un fenilo, fenilamina. Pero en este caso, el grupo fenilo tiene un nitro, así que será la nitrofenilamina, ¿sí? Bueno, y la fenilamina, es la que se conoce comercialmente como anilina. ¿Oyeron hablar de la anilina? No, profe. Bueno, la anilina, tal vez alguien lo haya escuchado, es la que se usa para teñir, ¿sí? Que se compran sobrecitos de anilina de distintos colores, se usa para teñir. Bueno, esa sin el nitro, ¿no? O sea, sin el nitro, así sería la fenilamina, que se conoce también como anilina. Por eso a veces como está en el nitro respecto de está en la posición para, ¿se acuerdan que es la posición 1,4? Se llama también paranitrofenilamina, ¿sí? Paranitrofenilamina, indicando la posición, ¿sí? Si el nitro estuviera acá, o acá, por ejemplo, si estuviera acá, sería metanitrofenilamina, ¿sí? Porque sería la posición 1,3. No hay que olvidarse de eso en los aromáticos, ¿sí? Bueno, y el último grupo que nos queda es el de las amidas. Bueno, un poquitito más complicado, fíjense, parecido al grupo de los ácidos carboxílicos, o sea, tiene un carbonilo, pero acá en lugar de tener un hidroxilo, tiene la amina, ¿sí? El grupo de las aminas. Bueno, este grupo funcional es el de las amidas, ¿sí? Y se lo nombra con la terminación justamente amida, y el nombre principal, de acuerdo a la longitud del grupo alquilo S, la cadena R que tenga. Por ejemplo, acá me quedó un metilo medio cortado. Esta, como tiene 2 carbonos, será el que viene del etano, es la etanamida, ¿sí? Y esta es la benzamida, porque viene del ácido benzoico, ¿sí? La benzamida, del benceno. Si tuviera un propilo acá, sería la propanamida, ¿sí?
Bueno, y por suerte se terminaron todos los grupos funcionales, y como para tener, digamos, un panorama general, es útil tener esta tabla cuando ustedes están haciendo el práctico para ir fijando, digamos, cuáles son esos grupos funcionales y hacerse lo menos lío posible y poder reconocerlos fácilmente, ¿sí? Entonces aquí tenemos todos, ¿ven? Los hidrocarburos, alqueno-alquino, o sea, cuando hay doble unión o triple unión, bueno, y cómo se nombran, ¿sí? Terminación eteno sería acá quedó mal, es eteno, no etano. Bueno, y aquí 3 triple unión, entonces será el etino, ¿sí? El grupo, cuando tiene el grupo hidroxilo, son los alcoholes, terminación ol, entonces con un solo carbono metanol, bueno, llamado también comercialmente alcohol metílico, pero quedémonos con una sola nomenclatura, si no se van a hacer mucho lío. Entonces recuerdan el oxígeno hacia un lado y hacia el otro, un R, son los éteres, ¿sí? Es un éter, así que con 2 metilos, dimetiléter, la amina, ¿sí? Entonces esta tiene 2 carbonos, será la etilamina, el aldehído, que es el grupo carbonilo digamos, en un extremo de la molécula, terminación al, con 2 carbonos será etanal, ¿sí? La acetona, entonces el grupo carbonilo en el medio, con 3 carbonos, propanona. El ácido carboxílico, no se olviden primero la palabra ácido y luego la terminación oico, ¿sí? 2 carbonos, ¿ven? Ácido etanoico. Y el éster, que es parecido, ¿ven? Al grupo del carboxilo, nada más que acá viene un radical en lugar del R, ¿sí? Entonces cambiamos la terminación oico por ato, así que en este caso ven etanoato de lo que tiene incorporado, de metilo. Bueno, y la amida que vimos recién, ¿sí? Bueno, esto como para que tengan entonces un panorama general de todos los grupos funcionales. ¿Cómo van hasta acá? ¿Alguna duda tienen? No, Todas, profe. ¿Cómo? todas las dudas. Todas las dudas, bueno, o sea, cuando Está ustedes... complicado, pero bueno, hay que sentarse y estudiar. Sí, en realidad, más que estudiar, ustedes siéntense con la tablita y traten de nombrar, digamos, hacer los ejercicios de la guía, que es lo que van a hacer el viernes, ¿sí? Pero ahí ya, digamos, con la tablita ya van a ir viendo y se van a ir acordando. Lo importante es acá saber reconocer los grupos funcionales en la molécula y luego fijarse, digamos, cómo se nombran las terminaciones y luego, digamos, es siempre lo mismo. Cuando hagan los ejercicios, ya con la práctica ya se les va a aclarar, digamos, el panorama. Bueno, y lo que vamos a terminar, digamos, la clase con una aplicación, digamos, de esto, para que no sea todo así, solo nomenclatura. Una de las, digamos, de las aplicaciones, y que tiene ya muchos años, es de este tipo de reacciones donde intervienen compuestos orgánicos, donde intervienen, por ejemplo, grasas de animales o plantas, que se conoce desde la antigüedad, es el jabón, ¿sí? Bueno, el jabón no es ni más ni menos que una sal de un éster, ¿sí? De un éster. Bueno, ¿cómo es el proceso, digamos, de fabricación? Son las reacciones, digamos, que hemos visto que dan lugar a los ésteres, la reacción entre un ácido, pero en este caso un ácido graso, que dice que es una cadena larga de hidrocarburo, cuando reacciona con un alcohol, da un éster, ¿sí? Esas se llaman reacciones de esterificación. Bueno, y si consideramos un éster de estos, que son las que llamamos grasas y aceites, que es un éster que tiene también la cadena bien larga de carbonos, cuando a ese éster se lo calienta en un medio básico, o sea, en presencia de una base fuerte como el hidróxido de sodio, se forma el jabón. Bueno, y esa reacción, donde se forma el jabón y el alcohol del cual provenía ese éster. Esa reacción se conoce como
reacción de saponificación, ¿sí? Reacción de saponificación. Y bueno, la vamos a ver cómo es esa reacción. Entonces lo que decimos es que el jabón es una sal de ácido graso, ¿sí? Es una sal de ácido graso. Bueno, miren, parece medio complicado, pero en realidad son cosas de lo que ya vimos, fíjense. Tenemos una reacción de esterificación, dijimos una reacción entre un alcohol y un ácido graso. En este caso, ¿qué pasa si reacciona un alcohol con 3 hidroxilos, que es la glicerina, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Que era un polialcohol, un alcohol polihídrico, ¿sí? La glicerina, que era el propano triol, ¿sí? Que es este que está acá. Bueno, si este alcohol, que es la glicerina, reacciona con 3 moléculas de un ácido graso, fíjense, esta representación es que hay una cadena larga, ¿sí? De carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, bueno, pueden ser acá 10 de esos carbonos, 12, etcétera, o más, ¿sí? Bueno, y este es el extremo del grupo carboxilo, ¿sí? El grupo carboxilo que recién vimos. Bueno, entonces, cuando la glicerina reacciona con 3 moléculas de estos ácidos grasos, de cadena larga, ¿sí? Da lugar a un éster, pero un éster que tiene un nombre particular, que, ¿cómo es el éster? ¿Se acuerdan? Este hidrógeno se va y este oxígeno se incorpora acá, ¿sí? Se va el hidroxilo y el hidroxilo forma agua, y forma un éster como vimos recién. Bueno, nada más que este es un triéster, porque estos 3 se incorporan acá en los 3 hidroxilos, y forman que es un triéster, que es lo que se conoce como triglicérido. ¿Alguna vez hicieron análisis de sangre y les pidieron que les midan los triglicéridos? ¿Escucharon eso? Hablar de los triglicéridos. No, profe. Bueno, cuando se hagan un análisis de sangre, mírenlo, el resultado de los análisis, y probablemente les pidan, cuando sean un poco más grandes quizás, bueno, pero algunos chicos jóvenes ya tienen los triglicéridos elevados, ¿sí? ¿Qué es eso? Las grasas, ¿sí? Las grasas en nuestro organismo elevadas cuando nos dan el valor alto de triglicéridos. Bueno, los triglicéridos son estos, no es ni más ni menos que ésteres, ¿sí? Ésteres de ácido graso. Aquí está, es lo mismo, ¿ven? Esta representación, esto es esto, ¿ven? Esto es esto mismo, acá está lo que proviene del alcohol, de la glicerina, y toda esta parte es la cadena larga, el RS, el grupo alquilo, donde este N vale 10, 12, etcétera, ¿sí? Bueno, esto entonces es un triglicérido. Bueno, cuando ese triglicérido, aquí está de nuevo representado el triglicérido, ¿ven? Cuando este triglicérido se lo hace reaccionar en agua caliente con una base fuerte como es el hidróxido de sodio, esto da lugar a una reacción de hidrólisis, y esa reacción se llama reacción de saponificación, porque ¿qué pasa? ¿Qué se forma? Se forma lo que es como una sal, ¿sí? Y ese es el jabón, ¿sí? Bueno, se forma entonces aquí, en lugar de... se va toda esta parte, que vuelve a formar la glicerina, aquí en toda esta parte se va, viene a formar la glicerina, y aquí en estos oxígenos del carboxilo se une el sodio, y forma 3 moléculas de lo que se llama estearato de sodio. ¿Por qué? Porque viene del ácido esteárico. Entonces, estas moléculas, estas 3 moléculas de jabón, no es otra cosa que el estearato de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene del ácido esteárico, que es un ácido carboxílico de cadena muy larga de carbono, ¿sí? Bueno, y ese es el famoso jabón, ¿sí? Bueno, entonces el jabón, fíjense, no es otra cosa que, aquí está, ¿ven? Tiene carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, una cadena así bien larga, y en el extremo, esto, acá, el grupo carboxilo, ¿ven? El carbonilo con el oxígeno unido al sodio, ¿sí? Bueno, esta molécula es un anfifilo, como vieron que los alcoholes también eran anfifilos, que tienen una parte hidrofóbica, que es esta,
o apolar, que decimos, y el extremo, este extremo del grupo carboxilo es polar, se disuelve bien en el agua, como se disuelven las sales, ¿sí? Cuando se disuelven en agua, el catión sodio, se ioniza, el catión sodio queda por un lado, y este carboxilo queda cargado negativamente. Bueno, entonces los jabones se disuelven en agua, pero como son moléculas anfifílicas, tienen afinidad por el agua, pero también tienen afinidad por las grasas o por los solventes que no son polares, como el agua, ¿sí? O sea, esta parte de la molécula repele el agua y esta la atrae al agua. Bueno, ¿y cómo actúan los jabones cuando uno los coloca en el lavarropa o cuando se pone a lavar? Bueno, los jabones lo que hacen es, esas moléculas anfifílicas, cada una de esas moléculas, aquí están, como toda esa cola hidrocarbonada no le gusta el agua, o sea, el hidrófugo se quiere escapar del agua, lo que hacen estas colas hidrocarbonadas es tratar de juntarse entre sí, porque son afines. Entonces se juntan entre sí todas esas colas hidrocarbonadas y forman estas esferas, ¿sí? Donde la parte hidrofílica, los grupos carboxilo, quedan hacia el lado del agua y hacia el interior quedan todas esas colas de hidrocarbonadas, y todas estas colas de carbono, hidrógeno, etcétera, ¿sí? Y forman estas esferas que se llaman micelas, ¿sí? Y esas micelas lo que hacen es disolver la grasa, ¿sí? Entonces cuando uno tiene en una ropa, por ejemplo, manchas de aceite o manchas de grasa, ¿qué pasa? El jabón lo que hace es, cuando uno lo disuelve en el agua, es buscar a esas gotas de grasa y atraerlas hacia sí, porque es afín con las grasas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una tela con una mancha de grasa, vienen las moléculas del jabón, ¿sí? Con las colas hidrocarbonadas, se incorporan ahí en la grasa y la despegan de esa tela o de esa ropa, ¿sí? Formando estas micelas con la grasa en el interior de las micelas, ¿sí? Y luego con la agitación mecánica, digamos, del lavado, estas micelas con la grasa que han desprendido de la prenda de tela, bueno, se eliminan con el enjuague, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo actúan los jabones? Esto es como para que les quede, digamos, una aplicación, digamos, de esto que estamos viendo, que no sea solo nomenclatura y nombres de fórmulas, ¿sí? Bueno, y por último, ya que estamos con esto de los jabones, vamos a diferenciar, digamos, el jabón. Estos jabones son, fíjense, tienen el grupo carboxilo en el extremo de la molécula, pero ese grupo carboxilo tiende a formar con el agua, con algunos iones que puede haber en el agua, como por ejemplo el calcio o el magnesio, en el agua potable, tiende a formar sales que precipitan, o sea que son insolubles, ¿sí? Entonces, con iones que le dan lo que se conoce como dureza del agua, ¿sí? Esos cationes calcio, magnesio que puede haber en el agua, se conocen como dureza del agua. Bueno, y en ese caso, estos sodios son reemplazados por calcio, y en lugar de estiarato de sodio va a haber estiarato de calcio, y forman, como no son solubles en agua, se van al fondo y forman precipitados, y entonces un jabón de este tipo no lava bien, y esos precipitados son los que se forman en las pavas, ¿vieron? Debido a la dureza del agua, esa costra que se forman en las pavas, y que para sacarla hay que hervir el agua con un poco de vinagre y bicarbonato. Bueno, eso proviene de ese precipitado con esos iones que le dan la dureza al agua. Bueno, entonces generalmente estos jabones con ese grupo de carboxilo se reemplazan por otros que son los detergentes, ¿sí? En los detergentes, generalmente en lugar del grupo carboxilo se usa un grupo sulfato o sulfonato, ¿sí? Aquí está una cadena larga, ¿sí? Entonces estos detergentes han ido reemplazando a esos jabones que vimos recién, como el estearato de sodio,
por jabones de esta fórmula general, que son alquil, aril, sulfonatos, ¿sí? Y estos tienen la particularidad de que cuando estas cadenas son lineales son biodegradables, ¿sí? Y son los que se usan, digamos, en todo lo que son jabones en polvo y jabones para lavar ropa, ¿sí? Se usan este tipo de detergentes, ¿sí? Bueno, y en los detergentes comunes, ¿sí? Estos han tenido, digamos, un gran auge porque en lugar de provenir de grasas de aceite de animales y plantas, surgen, digamos, se fabrican como derivados del petróleo, ¿sí? Por eso, digamos, son los que más se usan. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pero con esto, digamos, terminaríamos esta unidad de química orgánica. Queda un tema que lo va a dar la otra profesora dentro de 2 clases, creo, que está en esta unidad también, que es el tema de polímeros, ¿sí? Pero eso se ve, creo que está, no sé si está después del parcial, no me acuerdo, o una clase antes, que sería la última clase teórica. ¿Alguna duda tienen de esto? ¿Alguna pregunta que quieran? Acá me preguntan, ¿hasta este tema, si hasta este tema entra en el parcial? Sí, hasta este tema, no. Falta el tema de química inorgánica, que es el último práctico como guía de problemas que van a hacer el miércoles que viene. Eso también entra en el parcial. O sea, ese práctico, que es el número 13, que ahora lo voy a subir al campus, lo van a hacer el miércoles que viene, o ustedes ya tienen que tenerlo hecho, mejor dicho, porque lo tienen que hacer por su cuenta, investigar en los libros y responder a las preguntas. Puede haber algunas de esas preguntas en el parcial, o sea que ese práctico también entra, ¿sí? Ese sería el último tema, ¿sí? Entraría equilibrio iónico, no se olviden, entra electroquímica, todo el práctico, también el laboratorio de electroquímica, el laboratorio que hicimos de titulación, también entra, esta guía de compuestos orgánicos, o sea, nomenclatura de compuestos orgánicos, y el último práctico, que es el de química inorgánica, que lo van a hacer el miércoles que viene. O sea, son unos cuantos temas, así que, pero bueno, no se relajen para este último parcial y consulten las dudas, ¿sí? Ya llegaron hasta acá, así que espero que aprueben este último parcial. Si no hay ninguna duda más, dejaríamos acá, y no se olviden entonces, el práctico de orgánica lo hacen el viernes en la clase práctica, y vayan haciendo ustedes el de inorgánica, ¿sí? Tratando de sacar información de los libros. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, dejaríamos acá.